Cordial saludo, mi nombre es César Victoria y quiero participarles a ustedes sobre un poquito de esta parte teórica o propuesta teórica de Jacques de Rancière, presentado a la Universidad Nacional Abierta de Distancia al Seminario de Educación y Filosofía. Saludo especialmente a la doctora Beatriz Amador, que nos ha acompañado durante todo este proceso. Quiero iniciar también con una frase que Rancière enmarca dentro de todo este proceso de conocimiento o aprendizaje. Para emancipar a un ignorante es necesario y suficiente con estar uno mismo emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu humano. Quiero presentar también al grupo, pues desafortunadamente nuestra compañera María de los Ángeles Vargas no asistió, no participó dentro de nuestro grupo, y pues he quedado solo dentro del grupo como tal, acompañado, claro está, por la doctora Beatriz, que me ha ayudado muchísimo dentro de este crecimiento y este aprendizaje. Quiero iniciar también con una pregunta que nos hicimos dentro de todo este curso, durante todo este semestre, y es pensar la educación un mito o una realidad. Pensar la educación es pensar en el hombre capaz, el hombre nuevo, capaz de asumirse, asumir una nueva sociedad, la cual se enfrentará y renovará. Hay una situación que nosotros tenemos como educadores, y es que siempre estamos enseñando de acuerdo a lo que nos enseñaron. No estamos utilizando nuevos métodos, nuevas estrategias con nuevos hombres, nuevas personas. Por eso este método me ha parecido bastante apropiado, bastante cercano a lo que tenemos como realidad. Muy bien, vamos a conocer si de verdad pensar la educación es un mito o es una realidad. Y pues claramente lo vemos con Rancière, cuando toma o retoma esa experiencia maravillosa que tuvo Jacotot, cuando va a ese campo educativo a enseñarle a un grupo de jóvenes de una cultura diferente, un idioma diferente, y cómo ese aprendizaje ayudó a motivar a los estudiantes a conocer algo totalmente nuevo sin dar explicaciones. Y también da a conocer cómo esta misma investigación genera esa distancia, o da a conocer esa distancia que hay entre el material enseñado y el sujeto que aprende como tal o que es instruido. La distancia entre aprender y comprender, por eso entonces el explicador suprime esa distancia, y eso es lo que nos viene a dar a conocer Rancière. Bueno, vamos a conocer entonces cuál es esa maravillosa propuesta de Rancière tomada de Jacotot. Hay un libro maravilloso que más adelante les voy a comentar para que lo leamos todos y comprendamos mucho más. Vamos a ver el comienzo, esa maravillosa experiencia de Joseph Jacotot en 1818, y proclamó una teoría extravagante que provocó una revolución total en esa educación, en ese maravilloso mundo europeo, pues que supuestamente todo lo tenía y todo lo comprendía. Y él dice así: quien enseña sin emancipar embrutece. ¿Todo por qué? Porque la historia comenzó cuando Jacotot, un apreciado filósofo y pedagogo de Francia, se instaló en Bélgica por razones políticas durante la Restauración. Estamos hablando del periodo de 1814 y 1830. Allí fue contratado por la Universidad de Lovaina para enseñar francés. Jacotot no sabía ninguna palabra en holandés. Distribuyó a sus alumnos una versión bilingüe de Telémaco y los dejó solos con el texto y con su voluntad de aprender. Sorprendentemente, pocos meses después, todos eran capaces de hablar y de escribir en francés sin que el maestro les hubiese transmitido totalmente nada de su propio saber. Jacotot dedujo entonces que sus alumnos habían utilizado la misma inteligencia que usa un niño para aprender a hablar. ¿Qué hace entonces este pequeño para aprender a hablar? Escucha y retiene, imita y repite, se corrige, tiene éxito gracias al azar y comienza gracias al método.
todos sin ningún maestro. Entonces, por eso él dice que emancipar, es decir, dar la libertad plena al estudiante, a aquella persona que quiera aprender, pues dando, claro está, ese primer momento, principio de realidad, que es el querer aprender, la voluntad de aprender. Entonces directamente allí genera el aprendizaje. Claro está, un siglo y medio después el filósofo Jacques Rancière empezó ya a hablar sobre toda esa parte. Y bueno, vamos a pensar después de esa experiencia maravillosa de Jacques Cousteau, vamos a pensar la educación hoy. Claro, entonces viene el maestro ignorante, y ese maestro ignorante hace de esa teoría de la educación universal, es decir, que todos podemos aprender de todo, y funda un corpus teórico, ¿cierto? Y ese corpus teórico se llama la educación universal, retomando pues todo lo de Jacques Cousteau. Empieza a hablar sobre el maestro ignorante. ¿Pero qué es el maestro ignorante? El maestro ignorante no es un maestro que ignora todo y que después se convierte o decide convertirse en un gran maestro, no. Es un maestro que enseña sin transmitir ningún conocimiento, es generar espacios de aprendizaje, ¿cierto? Es un docente capaz de disociar su propio conocimiento y el ejercicio de la docencia, no porque yo soy el docente, yo soy el que conoce y por tal motivo ustedes aprenden de lo que yo conozco. Es un maestro que demuestra que aquello que llamamos transmisión del saber comprende en realidad dos relaciones intrincadas que conviene disociar. Una relación de voluntad a voluntad y una relación de inteligencia a inteligencia. Para comprender mejor esto, vamos a conocer cuál es esa parte mítica como tal que yo les hablo a ustedes. Primero, pues, la parte mítica viene en dos mundos específicos. La primera es el azar, las percepciones que estábamos hablando ahorita de Jacques Cousteau, que retiene, que interpreta, que repite empíricamente en ese estrecho círculo de las costumbres y de las necesidades. Esa es la inteligencia del niño pequeño y del hombre como tal del pueblo, que hace todo de acuerdo a lo que está en su contexto. Y la segunda es la que conoce las cosas a través de la razón, que procede de por método, de lo simple a lo complejo, del todo. Es ella la que permite al maestro transmitir sus conocimientos adaptándolos a las capacidades intelectuales del alumno, y la que permite comprobar que el alumno ha comprendido bien lo que ha aprendido, ¿cierto? O sea, ser evaluado por fin. Vamos entonces a ver cuáles son las posibilidades y las limitaciones en la educación en Colombia. En esta parte fue donde más me centré en el ensayo que realicé pues para el segundo trabajo. La educación en Colombia de verdad ha pensado esta parte de la educación. Claro que sí, la educación en Colombia ha pensado de muchas maneras. De hecho, es importante todo lo que ha hecho. Por ejemplo, la educación rural, la educación que sirve muchísimo para el crecimiento como seres humanos y como personas. El problema es que no sé si estratégicamente Colombia está ubicado en una esquinita donde todas las teorías pueden ser válidas en un país. Ante esa confusión pedagógica en el país vemos pocos resultados. Hace poco leí un artículo cuando hablaba que los pensadores hace 20 años en el gobierno de Gaviria presentaron una propuesta de educación que hoy, 20 años después, iba a ser un éxito, y ellos abiertamente dijeron: fracasamos. Hoy lo retoman unos nuevos universitarios que van a dar a conocer una nueva propuesta en la educación en Colombia. Sin embargo, no se trata solamente de una propuesta, yo creo que es un trabajo conjunto. Por eso esta posibilidad o esta limitación que tenga una nueva pedagogía, una nueva metodología, generaría para nosotros miedos, y eso es lo que vamos a conocer. Por ejemplo, pensar la educación en Colombia, más que un desafío, es una utopía. Y la utopía nos enseña a caminar.
porque entre más lejos vea yo, más voy caminando, acercándome, y cada vez que me acerco más lejos está, o igual de lejos está, pero me está dando a conocer algo maravilloso, y es que camino. Ese caminar me genera a mí una posibilidad de crecimiento y desarrollo como ser humano y como persona. Las comunidades rurales se acercan más al concepto de nuestro autor, ya que son más los elementos perceptibles que en la misma ciudad, es decir, en el campo hay más posibilidades porque es un accionar cotidiano. En cambio, en las ciudades se está buscando unos elementos totalmente diferentes para poder vivir o consumir de acuerdo a lo que se va enseñando. Yo creo que eso es más como cuestión de cultura. Y hay una cuestión que viene para mí en este pensamiento de acuerdo a este curso, y es que romper con los lineamientos epistémicos es muy duro, es muy difícil romper con esos mismos paradigmas, ¿cierto? Y mucho más cuando son educativos, pero el romper con esos paradigmas, romper con esos lineamientos epistémicos que hemos tenido durante muchos siglos, nos va a llevar a nosotros a tener una visión de educadores emancipados, de ser personas libres, de no estar simplemente en un salón, 4 paredes, un tablero, un marcador y las 40 sillas lineales, sino generar posibilidades, generar espacios de aprendizaje, y no un aprendizaje para una cuestión final o un examen final, sino más bien para nosotros crecer como seres humanos y como personas, y entregar a la sociedad a unas personas totalmente diferentes. Bien, voy a hacer entonces unos comentarios finales. Uno de ellos es darle gracias a Dios en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que me ha dado la oportunidad de fortalecerme como educador, de aprender, de crecer, y más con ese énfasis liberador. Quiero darle muchas gracias a la doctora, a mi tutora Beatriz Amador, por el acompañamiento durante todo este proceso. Es importante que todo aquel que ha sido llamado a transformar a las personas y a la sociedad tenga en cuenta que no es fácil cambiar paradigmas, pero no es imposible cambiar la historia. Nosotros estamos llamados a hacer estos cambios y a hacer una revolución, y mucho más una revolución educativa. Y quiero terminar con esta última frase, que es de una entrevista que le hicieron a Rancière. Me gustó muchísimo y de ella aprendí bastante. En el acto de oponer la misma emancipación intelectual a las mecánicas de la sociedad y de la institucionalización progresiva, es también oponer la emancipación intelectual a la institucionalización de la instrucción del pueblo, es afirmar que no hay etapas en la igualdad, que esta es una entera o no es nada. Es decir, que nosotros no podemos seguir siendo educadores fragmentados que enseñan fragmentaciones. Todo lo hacemos todos. Por esto y por mucho más, quiero darle gracias a Dios, vuelvo a decirle a todos ustedes que escuchan y atienden esta parte de la presentación, a la universidad y a mi tutora. Muchas gracias por todo, feliz tarde.